En agosto de 1990, las tensiones en el Golfo Pérsico alcanzaron un punto crítico. El gobernante de Irak, el presidente Saddam Hussein, llevaba semanas amenazando con invadir el pequeño y rico estado petrolero de Kuwait. El mundo esperaba que Saddam se retirara, sin creer realmente que fuera a atacar. Pero a las 2 de la mañana, el 2 de agosto, sus tanques cruzaron la frontera hacia Kuwait. Hubo poca resistencia. Después de todo, Kuwait solo tenía 17.000 soldados contra la fuerza del ejército iraquí de 140.000 hombres y los 1.800 tanques que entraron. Pero lo que Saddam no había considerado era la condena tanto de los países occidentales como de los estados árabes. 5 días después, Estados Unidos y las naciones aliadas iniciaron acciones militares y se lanzó la Operación Tormenta del Desierto. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Saddam Hussein fue funcionario del partido Baas en 1963, que promueve una nación árabe unificada. El partido asumió el poder en Irak en 1968, tras el golpe de la Revolución de Julio, con Saddam Hussein como figura clave. En 1979, solo 6 días después de asumir la presidencia de Irak, Saddam Hussein purgó el partido Baas, realizando arrestos y ejecuciones contra quienes se opusieron a su ascenso. En 1979, el ayatolá Jomeini volvió a Irán desde el exilio en París, recibido por una multitud que lo adoraba. Pronto siguió la revolución y Jomeini se convirtió en el líder supremo de Irán. Su idea de exportar los principios de su revolución islámica a todos los estados musulmanes de Medio Oriente fue vista como una amenaza por Saddam. Creyendo que Irán estaba a punto de invadir Irak, Saddam lanzó una guerra contra su vecino. La guerra causó la muerte de cientos de miles de personas en ambos bandos y fue testigo de cómo Saddam utilizó armas químicas contra su propio pueblo. En 1988, Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral después del inicio de la guerra entre Irán e Irak. Veían a Irán Islámico como una amenaza para la estabilidad regional y sus intereses, y por eso brindaron apoyo político a Irak, junto con algunos recursos, para ayudarlos a tener éxito en la guerra contra Irán. Varios gobiernos iraquíes habían argumentado que la pequeña monarquía de Kuwait debía unificarse con Irak. Hasta las tropas británicas fueron a Kuwait en 1973 para evitar una posible invasión. Fue después de la ineficaz guerra de 8 años de Saddam con Irán que Saddam se negó a aceptar la independencia de Kuwait y decidió invadir el estado soberano. Kuwait era rico en petróleo y tenía una ubicación estratégica en el Golfo Pérsico. Saddam incrementó rápidamente su ejército y el 15 de julio de 1990, una división de 10.000 soldados de la Guardia Republicana y 300 tanques se desplazaron al norte de Kuwait. Luego, 3 divisiones de 35.000 hombres fueron desplegadas a 16 kilómetros de la frontera. Tan solo 4 días después, estas fuerzas habían crecido a unas abrumadoras 8 divisiones con 100.000 hombres para el 27 de julio. Muchos descartaron la idea de que Saddam iniciara otra guerra tan pronto después de la guerra infructuosa, e Irán confundió este despliegue con simple fanfarronería. Pero pronto se probó que estaban equivocados. El 2 de agosto de 1990, las divisiones Medina y Hammurabi de Irak, 2 formaciones blindadas formidables del cuerpo de la Guardia Republicana, atacaron Kuwait para aislarlo del resto del mundo. La Guardia Republicana Tawakalna fue enviada a reforzar la frontera con Arabia Saudita. Al día siguiente, 1.800 tanques y más de 140.000 soldados iraquíes descendieron sobre Kuwait, sin que los kuwaitíes tuvieran oportunidad de defenderse ante tal poderío militar. El ejército kuwaití fue rápidamente superado. La única zona en la ciudad de Kuwait donde hubo una oposición significativa fue alrededor del Palacio del Emir, pero la resistencia ahí solo duró alrededor de 2 horas. Las columnas blindadas iraquíes que atravesaron el país fueron enfrentadas temporalmente por la pequeña fuerza aérea kuwaití, pero su base fue capturada rápidamente. Los iraquíes se apoderaron de aeronaves militares, incluyendo 4 cazas Mirage kuwaitíes, 12 aviones de entrenamiento, Hawk y 43 helicópteros. En poco más de 12 horas, los iraquíes habían tomado el control de Kuwait. El resto del mundo, incluyendo a las naciones árabes, quedó consternado. La invasión no solo representaba un peligro para la estabilidad regional, sino que también podía poner en riesgo el suministro de petróleo en todo el mundo. Numerosas naciones extranjeras respondieron rápidamente
a la urgente preocupación mundial provocada por las consecuencias económicas de la conducta de Irak. El presidente George Herbert Walker Bush se dirigió al Congreso el 11 de septiembre, insistiendo en que, cito, Irak se retire de Kuwait completamente, de inmediato y sin condiciones. Debe restaurarse el gobierno de Kuwait y garantizarse la seguridad y estabilidad del Golfo Pérsico. Luego agregó, estos objetivos no son solo nuestros. La mayoría de los países comparten nuestra preocupación. Esto no es como Saddam Hussein quisiera. No es Estados Unidos contra Irak, es Irak contra el mundo. Cierro comillas. Para defender a Arabia Saudita, el presidente Bush lanzó la Operación Tormenta del Desierto, una gran operación multinacional. Parecía que la invasión de Kuwait era un preludio a un conflicto mucho mayor. Saddam eligió a Ala Hussein Ali como primer ministro del gobierno del Kuwait Libre y a Ali Hassan al-Mayid como gobernador de facto. Hussein Ali era conocido como Ali el Químico debido a su uso generalizado de armas químicas contra los kurdos iraquíes a finales de los años 80. Su nombramiento preocupó a la inteligencia de la coalición, pues parecía validar el plan de Saddam de defender Kuwait con armas químicas. Aunque al-Mayid fue llamado de vuelta a Bagdad en noviembre de 1990, las tropas bajo su mando ya habían expulsado a gran parte de la población y saqueado Kuwait de todo lo posible. Kuwait fue anexado el 28 de agosto de 1990 y se volvió la 19ª provincia de Irak, la gobernación de Kuwait. Saddam creía justo recuperar Kuwait, antes parte de la provincia de Basora en el Imperio Otomano. Ala Hussein Ali fue deliberadamente engañoso cuando declaró, cito, Kuwait ahora es nuestro, pero podríamos habernos abstenido de tomar tal decisión si las tropas estadounidenses no estuvieran concentradas en la región con la amenaza de invadirnos. Fin de la cita. Naciones occidentales y árabes enviaron tropas para defender a Arabia Saudita tras la invasión. La importancia de Arabia Saudita aumentó tras la guerra árabe-israelí de 1973 al ser clave en la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el mayor productor mundial. Además, tiene las mayores reservas probadas de petróleo, y Occidente ha priorizado su seguridad y continúa haciéndolo como un amortiguador entre Arabia Saudita y sus vecinos inestables al norte y al este. Kuwait fue esencial a principios de los años 80 ante el temor de los fundamentalistas iraníes. Sauditas y kuwaitíes prestaron a Saddam más de 50.000 millones para la guerra e incluso voluntarios sauditas lucharon con las fuerzas iraquíes. Ahora, todo eso había sido olvidado mientras Saddam amenazaba la seguridad de Arabia Saudita y los precios del petróleo se disparaban. Después del asalto, el ejército iraquí robó más de 1.000 millones en moneda kuwaití del Banco Central en Kuwait. Saddam Hussein también redujo el valor del dinar kuwaití a una 12ª parte de su valor inicial al hacerlo equivalente al dinar iraquí. Una amplia gama de países se unió para formar las fuerzas de coalición que participaron en la Operación Escudo del Desierto. Estados Unidos y el Reino Unido lideraron estas fuerzas, destacando en la planificación, operaciones militares y logística. Francia, Arabia Saudita, Egipto y Siria estuvieron entre los otros países que contribuyeron y establecieron una alianza multinacional. Las contribuciones de naciones como Canadá, Australia y varios gobiernos árabes también sumaron a la fuerza de la coalición y demostraron un compromiso internacional amplio para restablecer la estabilidad regional. Por eso, soldados estadounidenses y de la coalición fueron enviados rápido para defender Arabia Saudita y prevenir nuevos ataques. Cientos de miles de soldados de muchos países fueron llevados a la zona durante las siguientes semanas para asegurar que la fuerza involucrada tuviera suficientes suministros, equipo y transporte. Los preparativos incluyeron una gran cantidad de planificación logística para tomar el control de la zona. El ejército de Estados Unidos movilizó recursos sustanciales como armas y aviones de última generación. Se realizaron extensos ejercicios de entrenamiento para asegurar la preparación ante posibles situaciones de combate. Para establecer objetivos militares estratégicos, la coherencia operativa de estas fuerzas de coalición fue esencial. El despliegue exitoso de fuerzas terrestres, poder aéreo y recursos navales necesarios para la operación fue posible gracias a ejercicios cooperativos y comunicación constante. En resumen, esta extraordinaria alianza demostró un gran esfuerzo global para combatir la agresión y preservar el derecho internacional.
dejando un legado que se extendió más allá del combate directo de la Operación Escudo del Desierto. Para crear una estructura de mando cohesionada y alianzas estratégicas, la cooperación entre los países participantes fue esencial. Las capacidades operativas de la coalición mejoraron gracias a las contribuciones de fuerzas de países como Arabia Saudita, Francia y el Reino Unido. La coordinación de iniciativas en la Guerra del Golfo Pérsico dependió mucho de estos preparativos. La infraestructura militar de Arabia Saudita creció con la movilización y el establecimiento de bases avanzadas. Esto sentó las bases para las operaciones militares posteriores que participaron en la Operación Escudo del Desierto y mejoró en gran medida la capacidad potencial y la preparación de la coalición para construir una postura defensiva sólida. Las fuerzas de la coalición diseñaron una estrategia multifacética con operaciones aéreas y terrestres. La vigilancia aérea intensiva y los bombardeos estratégicos tenían como objetivo debilitar las capacidades de Irak, por lo que el poder aéreo fue crucial. Esto se sumó a la presencia naval en el Golfo, que aseguraba la seguridad marítima y actuaba como disuasivo. Componentes importantes en la estrategia militar incluyeron la movilización de tropas terrestres para establecer una presencia intimidante, el uso de tecnología de punta para el reconocimiento y redes de comunicación para la coordinación en tiempo real. Estas estrategias establecieron un marco sólido para las siguientes fases de la Guerra del Golfo Pérsico, mostrando la importancia de la planificación táctica en la guerra moderna. La Operación Escudo del Desierto se basó en el poder aéreo como disuasivo y para preparar maniobras terrestres. Aviones como los F-15 y B-52. Estados Unidos y sus aliados usaron bombarderos para controlar el espacio aéreo y eliminar amenazas aéreas de Irak. Esta supremacía aérea permitió realizar reconocimientos y vigilancia continuos, lo cual es crucial para la preparación de misiones durante la Operación Escudo del Desierto. El despliegue de soldados de la coalición en la frontera saudita fue el principal objetivo de los ataques terrestres. Las fuerzas terrestres de varios países fueron posicionadas en lugares cruciales para impedir cualquier avance hostil iraquí. La postura defensiva de la coalición se fortaleció gracias a la rápida reacción ante cualquier amenaza, posible por la coordinación del personal y el equipo, entrenamientos y simulacros conjuntos. La coordinación entre los muchos grupos militares participantes mejoró a medida que avanzaba la operación. Las etapas posteriores de la Guerra del Golfo Pérsico, que terminaron con la liberación de Kuwait, fueron posibles gracias a la fluida colaboración entre las fuerzas aéreas y terrestres combinadas. La presencia naval en el Golfo fue estratégica y diversa durante la Operación Escudo del Desierto para asegurar las rutas marítimas y demostrar poder en el Golfo Pérsico. Estaba compuesta por una coalición de fuerzas navales de diferentes países que ofrecían capacidades tanto ofensivas como defensivas. Elementos esenciales de la presencia naval incluían portaaviones como bases aéreas flotantes, submarinos como elemento disuasorio y para realizar reconocimiento submarino, así como destructores y fragatas en el papel de protección y seguridad marítima. Las operaciones se realizaron del Mar Rojo al Golfo Pérsico. Esto ayudó a mantener una línea de suministro constante y demostró una apariencia unificada, lo cual fue crucial para implementar las sanciones contra Irak. Las patrullas navales y las misiones de vigilancia ayudaron a garantizar el cumplimiento de objetivos militares más generales durante toda la guerra. El 17 de enero de 1991, la Operación Escudo del Desierto pasó a ser la Operación Tormenta del Desierto. En ese momento, las tropas de la coalición ya tenían una fuerte presencia militar en la zona. Esta preparación estratégica será crucial en el conflicto posterior, subrayando la importancia de los momentos clave que llevaron a la Operación Tormenta del Desierto.